Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya veo que muchos fueron al panteón a visitar porque no están aquí. ¿Dónde estarán? Sí, pienso que... Pero bueno, pero aquí estamos los vivos. ¿Está bien? Y aquí está el Dios vivo. Porque Dios es un Dios de qué? No de muertos, sino de qué? De vivos, ¿verdad? Entonces... Se dice que hay muchas cosas que el ser humano a veces no comprende, no cree, tiene dudas. Pero hay un dicho que se menciona diciendo que hay dos cosas que son irrefutables y que son dos cosas que todos tenemos que pasar. Uno de ellos son los impuestos y la otra es la muerte. Las cosas que en dado momento pues no podemos dejar de experimentar. Puede ser que los impuestos haya gracia por ahí de la autoridad y sucede un milagro y ya no lo paguemos, ¿verdad? Pero la muerte, no. Todos tenemos que vivir esa experiencia tarde o temprano en el tiempo que Dios tiene ya determinado para ti y para mí. Él tiene el año, Él tiene el día, Él tiene la hora, Él tiene el momento en que tú y yo vamos a dejar este cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Para nosotros los creyentes, el saber esto es algo que nos consuela, nos anima, nos llena de gratitud, nos llena de certeza de saber a dónde vamos y de saber que según la Biblia dice que cuando tú y yo tenemos una relación personal con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo, tenemos la vida eterna. O sea que la vida eterna no la vamos a vivir cuando dejemos este mundo. La vida eterna ya la estamos viviendo, ¿sí? Ya estás en la vida eterna. Tú tienes a Cristo en tu vida, pues ya tienes la vida eterna. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo te voy a enseñar lo que es la verdad, yo te voy a decir lo que es el camino, por dónde está, y yo te voy a decir que, pues, cómo se vive la vida. No. Jesús dijo, yo soy. El yo soy es el nombre de Dios. Es el yo soy, es Dios. Él es la vida. Él es el camino y Él es la verdad. Entonces, hoy estamos aquí nosotros agradeciéndole al Señor que ya hemos pasado, dice el apóstol Pablo allí en Efesios 2, hemos pasado de muerte a vida. Y que ya todos nuestros delitos que teníamos y nos condenaban y nos llevaban o nos destinaban a una eternidad sin Dios, ya se borraron, ya no existen. ¿Sabías eso? Dios ya no ve eso en tu vida. Él ya no quiere decir que no los tome en cuenta, no, claro que los tomó en cuenta. Y mandó a Jesucristo para que en Él se le imputaran a Jesucristo tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Hemos dicho esto, debes de aprender eso, nunca se te olvide. Y por lo tanto, por eso Dios nos escucha. Cuando tú oras, Dios te escucha. Porque si tú tienes pecados no confesados, aunque tengas a Cristo como Señor y Salvador, Él no escucha. Pues si el pecado no perdonar.
Él nos perdonó a pesar de nuestras bajezas y de nuestras malas acciones. Pero, pues, Él nos ha perdonado. Pues dice, al cristiano le dice, espera que nosotros perdonemos. Dice que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Pero si tú no perdonas a tu hermano, le está hablando al creyente, le dice, cuando tú me pidas perdón, yo tampoco te voy a perdonar. ¡Wow! Entonces está un poco delicado, ¿verdad?, la situación. Hay veces que no nos acordamos porque o no conocemos la Biblia o no queremos abrirla porque la Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y aún nos cuesta trabajo. Y a veces cuando encontramos un capítulo que sabemos de qué habla, le pasamos la vuelta porque ahí me acusa una situación. Pero a veces no sabemos que estamos ahí pidiéndole perdón a Dios y Dios no nos escucha. Pues será porque tú tampoco perdonas. Bueno, entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esa bendición, ¿no?, de que estamos en Cristo, estamos más vivos que nunca, ¿sí? Estamos más vivos que nunca, porque Cristo vive en nosotros, la eternidad está en nosotros. Y el Señor entonces nos enseña en la Biblia que Él nos hizo de una manera tal que nos hizo para vivir una eternidad. Tanto, hablo del ser humano en general, tanto el creyente como el no creyente van a vivir una eternidad. La muerte no significa algo así como que desaparecemos. Hay algunas posturas que hablan acerca de esto como aniquilamiento, o sea que cuando morimos pues nos van a liquidar, nos van a aniquilar, ¿verdad? Ya, se acabó todo. ¿Sí? No, no es así. Eso es lo que les gustaría saber. Otros piensan del universalismo, que piensan que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él no puede mandar a una persona al infierno. Eso sería un Dios malo, que no ama a su creación. Eso no puede ser. Dios es bueno. Y por lo tanto, todos vamos a ir, cuando muramos, vamos a ir al cielo. Pues, tanto uno como el otro ofenden a Dios, porque están pasando por alto la palabra de Dios. Y están enseñando algo que la Biblia no enseña y que Dios no enseña. Y esto es muy delicado para las personas que enseñan esto, porque se salen de la palabra y Dios va a tratar con ellos de una manera muy especial. La palabra, nosotros cuando estamos en Cristo, todo debemos de llevarlo a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué dice la palabra de Dios? No qué dice mi abuelito, mi abuelita, o el sacerdote, o el pastor, o fulano, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y entonces la palabra de Dios nos enseña acerca de un tema que muchos no quieren hablar, ¿verdad? Cuando alguien por ahí empieza a hablar de la muerte, el que está escuchando dice, un momento, toco madera. No, ese tema no. Esta vez no me toca, como si él supiera cuándo le toca. Nadie sabe, si tú al rato nos da un infarto y ahí nos quedamos, y ni quién lo pensaba, se veía tan sano, no decimos a veces, se veía tan bien, ayer lo vi tan feliz, y de repente, ¡pac!, se fue, se murió. Pues así es, hermano. Y nosotros como creyentes debemos estar preparados, no para recibir un juicio de parte de Dios en relación a si estamos
en el cielo o vamos a estar en el infierno. No, porque el cristiano ya es salvo. Ya tú, si tienes una convicción en tu vida de que Cristo mora en tu corazón por las cosas que han pasado en tu vida, por la forma en que tú vives, por la forma en que tú sientes hoy, una situación de vivir de una vida honesta, sincera, sin hipocresía, sin mentiras, ¿no? No engañándote que tú eres cristiano y yo soy que después andas, pues ya mejor le digo. Entonces, amados hermanos, nosotros sí sabemos a dónde, pero Dios sí nos va a pedir cuentas, tanto a mí como a ti, como a cualquier cristiano. Y por eso Dios quiere que nos preparemos, ¿no? Nos va a pedir cuentas porque, ¿qué crees? Que va a haber premio, va a haber recompensa. ¿Para quién? Para el cristiano fiel. Entonces hay cristianos infieles, pues a la luz de la palabra de Dios, pues sí. Y Dios demanda que seamos fieles. Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que luchamos todavía con esta situación, incluso la muerte, ¿no? Es nuestro último enemigo. El último enemigo que vamos a acusar es la muerte, o sea, vamos a dejar de existir en este mundo. Esa es la última lucha. Ahora, la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado del hombre, del pecado original, del pecado cuando Adán pecó, entonces salió de la relación con Dios, Dios lo expulsó del Edén y Dios condenó tanto a Eva como a Adán y les quitó esa relación y la imagen de Dios en ellos queda perfecta, porque Adán fue hecho perfecto, ¿verdad? No había en él ni en Eva, había pecado, había una relación perfecta con Dios, Dios platicaba con ellos. No sé cuánto tiempo vivieron en el Edén, pero la Biblia dice que Dios tenía una comunión con ellos. Dios le encantaba platicar con su creación y a su creación le encantaba buscar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando peca? Entonces se esconde cuando Dios baja, ¿verdad? Y se esconde, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que ya la cosa no estaba bien. Y entonces Dios los llama, los busca y los llama, ¿verdad? Y están escondidos. Y entonces comienza ahí los problemas que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Y es que, pues, la mujer me dio de comer del fruto que tú decías que no. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Por la mujer que me diste, Dios, esta mujer simplemente me llevó, me incitó y me engañó y hizo que probara y pequé, ¿no? ¿Te suena eso, hermano, que estás aquí, hermano de la iglesia? ¿Me suena a mí? A veces caemos en eso, ¿verdad? Echamos la culpa a nuestra pobre mujer y pues no debe de ser. Y la mujer que dijo, pues, ¿a quién? Le dijo, pues la serpiente. Le echó la culpa a la serpiente. Y bueno, y así estamos hoy en día, aún seguimos luchando, seguimos justificando lo que hacemos mal, a veces lo justificamos. Y hermanos, y ese es el gran problema que tenemos, que siempre justificamos nuestras faltas. Nunca confrontamos a nosotros mismos de decir, sí, yo lo hice, perdóname. Sí, yo cometí ese pecado, discúlpame. Y cuando hay eso, la persona pues, está bien. Pues ¿sabes qué? Pues yo también te perdono. Pues qué bueno, será un abrazo, una reconciliación. Se acaba el asunto, porque pues vamos a fallar de alguna manera, ¿no? Decir que tú ya no vas a tener fallas en ese sentido, pues es mentirte a ti mismo, ¿sí? Ya lo dice la Biblia en 1 de Juan, que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? ¿No es así? Nuestros pecados ya están pagados.
Pero eso no quiere decir que yo no voy a pecar al ratito o el día de mañana. Lo único que hace el pecado es interrumpir mi comunión con Dios, y esto es delicado. Pues cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona porque es su promesa, y la comunión se reinicia. Como cuando no pagas el teléfono, te cortan el teléfono, no te quitan la línea, te cortan el teléfono, y cuando pagas los de te conectan el teléfono. Pero cuando no pagas en 3 o 4 meses, ya no te cortan, ya te quitan la línea, está muerto. Ya no tienes teléfono, tienes que alquilar otra o comprar otra línea. Así es, con el Señor igual. Los que no estamos en Cristo, estamos con la línea, sin línea, no hay comunión con Dios. Ok, hermano, entonces déjeme decirle, hoy vamos a tener cena del Señor, déjeme comentarle nada más algo que posiblemente tú puedas compartir con las personas el día de hoy, porque hoy las personas pues están recordando a sus seres queridos, y está bien, es correcto. Pues yo extraño a veces a mi papá, a veces a mi mamá, a veces me viene el recuerdo, y está bien. Pero yo sé que ellos conocieron a Cristo, y yo sé que Dios es fiel en su promesa. No vamos al cielo porque somos buenos, porque somos perfectos, porque somos tremendos, que Dios tuvo verdaderamente es afortunado de tenerme a mí como su hijo. No, hermanos, todos somos pecadores. Pero hay pecadores justificados, que somos nosotros. ¿Qué significa justificados? Que la muerte de Jesucristo te justifica, como que has pagado la deuda que tú tenías en el cielo. No tú, la pagó Jesucristo, y tú tomaste el sacrificio de Jesucristo como tuyo. La muerte de Cristo es la muerte tuya al pecado. ¿De acuerdo? O sea, está pagado. Dios es justo y Dios no puede pasar por alto, hermanos, el pecado. Si tú piensas que Dios ya se olvidó, que ya lo pasó, jamás, porque se pagó un precio muy alto, y Cristo sigue pagando con su sacrificio los pecados de toda la humanidad. ¿Tú te imaginas todos los pecados que Jesús llevó en la cruz? No llevó 20 pecados míos, o 30, o 50, o 100. Si yo tenía 10,000 pecados, Jesús llevó esos 10,000 pecados en esa cruz. No debes de tener duda de eso, porque el diablo te va a meter por ahí la duda. No, pero como que algo así, ¿no? Como, ¿tú crees que este Dios santo te puede perdonar a ti? Si es un tremendo pecador, mira todo lo que has hecho. Y tú en su momento te desubicas, el diablo te está tentando, tú ya eres salvo. Estoy pensando en una persona salva, tú ya eres salvo, pero el diablo te está tentando a que dudes de tu salvación. No pierdes tu salvación por dudar, pero ofendes a Dios cuando dudas de tu salvación. Debes de confiar plenamente en el Señor, porque quiere que confiemos. Ahora, es muy importante que tú sepas que Cristo vive en tu vida. ¿Cómo lo vas a saber? Pues en la medida en que te comportas. ¿Ha cambiado tu manera de comportarte antes de Cristo y después de Cristo? ¿Tus sentimientos han sido mucho mejores ahora que antes de Cristo? ¿Te gusta la iglesia? Estar en la comunión con el Señor, venir aquí a la iglesia y los domingos en el día del Señor y llenarte de la alabanza, de la adoración. Para eso Dios te escogió, para que lo adores, para que lo alabes. A Dios le encanta eso. Y Dios verdaderamente nos bendice. Entonces, no olvides eso, a Dios le encanta el disfrutarnos a nosotros. Entonces, cuando tú y yo estamos a la altura de lo que Dios espera, pues y lo podemos, o sea, Dios no está pidiendo algo que tú no puedes hacer, algo que tú no
Claro que sí, porque si tienes al Espíritu de Dios dentro de tu vida, no puedes decir que no puedes, porque entonces estás negando que el Dios Santo que te ha dotado de su Espíritu no tiene poder en tu vida, porque tú dices, pues yo le pido y pues sigo igual. Pues yo creo que Dios no existe, no, amados hermanos. Lo que pasa es que eres un cínico, o somos unos cínicos, y pues nos gusta pecar. Me encanta hacerle daño a la gente, y eso no está bien. Bueno, entonces, comenzamos con la muerte. Existe la muerte espiritual. En la muerte espiritual estamos toda la humanidad desde que existe. Bueno, después del pecado de Adán, que después Adán pues, se condenó y por eso todos tenemos la herencia que nos dejó Adán, el pecado. Todos nacemos infectados ya por el pecado. Desde que venimos en el vientre de nuestra madre ya traemos las semillas del pecado. Es cuestión de que pase el tiempo para que de una forma consciente tú te des cuenta que tan falto es en muchas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Es natural. O sea, nosotros nosotros pecamos porque eso es lo más natural. El manzano da manzanas, ¿no? Entonces el pecador, pues, muestra sus faltas, sus pecados. Y eso nos quita. Estamos condenados, estamos bajo el juicio de Dios y estamos condenados a una eternidad sin Dios, a un castigo de parte de Dios. Ya vamos a hablar de eso al ratito. Entonces, pero Dios nos ama. Dios tenía un plan con Adán. Adán lo echó a perder, pero Dios sigue con su plan porque Él te ama, Él te creó. Tú veniste porque Dios te creó, no porque tu mamá te hizo, tu papá, porque Dios ha permitido que tú vengas. Pero Dios te creó para que lo conozcas, para que lo disfrutes, para que vivas una relación con Él, de este Dios todopoderoso, que es bueno por esencia. Dios jamás te va a poner el pie o te va a hacer manita como hacemos. Pues jamás, Dios no puede hacer eso, que Dios es perfecto, es todo. Nosotros somos los que estamos infectados. Ciertamente dijimos a Adán, pero ¿quién vino a resolver este asunto? ¿Cómo Dios resolvió este asunto que nosotros no podemos? Es imposible que tú trates de ser bueno en ese sentido de perfección, porque no puedes. Ninguna persona es perfecta y ninguna persona va a experimentar la perfección aquí. Solamente para Dios, tú y yo, Él nos ve perfectos, porque nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Esto quiere decir que nos ve limpios totalmente de todo pecado, porque el sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Y Dios quedó satisfecho con lo que hizo. Y todos los que estamos en Cristo tenemos ya una eternidad con el Señor. Y de aquí pasamos a una eternidad con el Señor. Entonces, ahí está. Entonces, ¿quién vino a resolver este asunto? ¿Cómo lo resolvemos? No podemos. Pero Dios en su amor dijo, no, yo voy a enviar a mi Hijo al mundo para que tome tu lugar en esa cruz de castigo y de condenación. Él va a pagar lo que tú debes con su sufrimiento, con su muerte, con su sangre. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo vino como hombre. Se identificó con nosotros como hombre, como un ser humano. Era como tú y como yo. Si tú te picas con un alfiler, te duele, ¿no? ¡Ay! Imagínate a Jesús como le clavaron los... tremendo, pues. No, Dios no estaba jugando ni nos estaba impresionando. Fue tan horrible el pecado de Jesucristo, porque estaba pagando por todos los horribles pecados que tú y yo habíamos cometido. Y eso merecía un castigo ejemplar. Y Jesús lo pagó.
¿Cómo decirle a Jesús? ¿Cómo pagarle a Jesús? No podemos. No podemos pagar eso, es imposible. Este es un regalo de Dios. Y entonces vino Jesús, tomó nuestro lugar. Ya lo conocimos y hoy tenemos una relación con Él. Después viene la muerte física. La muerte física, o sea, hablo de la muerte espiritual, de que todos andábamos antes muertos espiritualmente sin saber, y hoy sabemos que estamos vivos espiritualmente, y los que no tienen a Cristo no saben ni qué onda. ¿Sí? Algunos hasta congelan sus cuerpos porque piensan que en un futuro la ciencia va a avanzar y sus cuerpos van a estar ahí congelados, pues no se echaron a perder. Bueno, la gente busca de aquella manera, está buscando, pues, ¿cómo puedo? Bueno, pero si tienen a Cristo, hombre, tienen a Cristo, Cristo está ahí. Bueno, entonces después de esto hay otra muerte, la muerte física, donde pues todos vamos a morir, ¿sí? De alguna manera. Es cuando se dice que el alma deja el cuerpo, ¿sí? Y entonces pues ya el cuerpo va a donde vino, que es la tierra, y el alma va a quien la dio, ¿sí? Entonces, todos pasamos por eso, ¿sí? Esa es la muerte física. Todos vamos a pasar, no importa que seas cristiano o seas cristiano, esa es la muerte física, donde el cuerpo o donde el alma deja el cuerpo y el cuerpo va. Quien lo dio y quien lo dio va a juzgar a esa persona y el cuerpo va y duerme, dice la Biblia, que duerme ahí esperando para los cristianos la resurrección. Cuando venga el día de la resurrección, cuando todos los muertos se van a levantar, creyentes, ¿no? El arrebatamiento que llamamos nosotros cuando Jesús venga por su iglesia, y entonces de una forma muy especial, no solamente los cristianos que están, dice la Biblia, ya en la tierra, enterrados pues desde siglos, van a ser levantados. Y en el aire el Señor simplemente los va a recibir y les va a dar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible. ¿Cómo será? No sé. Uno se pregunta, es que es una fantasía. ¿Dónde los que quemaron o se quemaron y desaparecieron, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de esas personas que murieron hace 300, 400 mil años? ¿Cómo Dios? Hermano, estamos hablando de Dios. Mucho cuidado cuando te pones a cuestionar a Dios. ¿Sabes que hubo un siervo de Dios que cuestionó a Dios? ¿Te acuerdas quién fue? ¿Quién fue? Job, ¿verdad? ¿Se dio oídas? Se había oído. Pero hoy qué? Tuvo una situación donde él corroboró, ¿verdad? Porque él era un seguidor de Dios. Dios da un testimonio de él, mi siervo Job, que no hay hombre tan perfecto como él. Bueno, entonces, esa es la muerte física que todos vamos a experimentar de alguna forma. Y después tenemos la muerte del creyente. Aquí no estoy hablando del creyente. La muerte del creyente va a ser una muerte en la cual simplemente él va a dejar este mundo y va a dejar este cuerpo, pero su alma va a la presencia del Señor. Busquen, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 19.
Es un buen ejemplo ¿sí? ¿Quién está hablando aquí? Es muy importante que tú entiendas que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios está inspirada, que Dios da testimonio de que su palabra es perfecta. Y quien está hablando aquí es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Y Dios no puede mentir en lo que está diciendo, ni nos está contando un cuento o algo por el estilo, nos está hablando de la verdad. Y esto fue lo que le pasó a estas dos personas. Y estaban ahí principalmente los fariseos, había gente alrededor, pero estaban los fariseos, y a ellos iba de alguna forma la enseñanza. ¿Y qué dice? A ver, una voz aquí potente, a ver, ¿quién? ¿Quién, hermanos? Buena una mujer con voz potente, porque los hombres no tienen. Pues venga, hermana, venga acá, porque pues yo, sobre todo por mí, porque para que le escuche va a estar. A ver, hermana, aquí está el micrófono. ¿Sí tiene el micrófono, hermano? Escuchen con mucha atención, hermano, porque aquí es lo último del sermón y aquí terminamos. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, esta lectura hay que dar un antecedente. El pueblo judío siempre ha creído que las personas, cuando mueren, pues las enterraban y ellos pensaban que había el Seol, ellos querían un Seol, un lugar donde iban los muertos. Y entonces, pues cuando morían, pues iban al Seol. Para ellos el Seol tenía dos compartimientos, vamos a decirlo así. En la parte de abajo iban las personas injustas, los que se portaron mal con Dios, ¿sí? Y en la parte de arriba, ¿verdad?, estaban aquellos justos. Entonces, que había un lugar apacible y otro difícil, ¿no? Bueno, eso es lo que querían y ya en el tiempo de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, habla Jesús aquí, hablando de que a dónde iban, lo que era el Seol, en el Nuevo Testamento, en el griego, se llama el Hades. Y ese lugar era el lugar también de ¿qué? A donde iban los muertos. Y en ese lugar
es donde estaban este hombre, estos dos hombres, el rico y el menesteroso, ¿verdad? Estaban ahí, pero uno estaba gozando ¿de qué? De la presencia de Dios, vamos a llamarlo así, y el otro estaba viviendo las consecuencias y el tormento y el sufrimiento, ¿sí? Y ahí estaban, a parecer por lo que estaba diciendo ahí, otra cosa, ellos creían que cuando morían, todos iban a un lugar intermedio, hablamos del Nuevo Testamento, esperando en dado momento que viniera el fin de las cosas, que Jesús viniera, pusiera las cosas como deben de ser, condenar al mundo y entonces venir con su iglesia y llevarla al cielo y a vivir 1000 años y después a vivir la experiencia del cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es más o menos como la historia así rápidamente de cómo van a ser las cosas. Entonces aquí algunos piensan que pues es algo que a Jesús le ocurrió. No podemos pensar que un Cristo habla de cosas que se le ocurren, ¿no? Él habla con toda la intención de la palabra de Dios y nos da aquí antecedentes para que pongamos mucha atención. Él cuenta, entonces dice, ¿verdad?, que eran dos hombres, uno rico y el otro ¿qué? Y el otro pobre. Y el pobre se arrimaba a la puerta del rico buscando que, pues porque ese no le convidaba nada, ya lo dejaban y le importaba, pero aquel se acercaba a su mesa para ver si podía agarrar las migajas que tiraban ahí cuando comían, el pobre. Y era tanto así que también estaban los perros buscando, y los perros viven y le quitaban la comida y lo lamían al pobre hombre, pero tenía hambre. El hambre es el hambre, hermanos. ¿Sí? Y entonces Jesús trata de poner ahí la situación de cómo era la vivencia de estos dos hombres. Y entonces llega el momento aquí y los dos mueren. Y entonces dejan su cuerpo, seguramente los enterraron, algunos amigos del menesteroso, y seguramente le hicieron un súper funeral al rico. Pero todos fueron a la tumba. Y ya en la tumba dice Jesucristo que uno fueron al Hades, más no a la tumba, los cuerpos y las almas fueron ¿dónde? Al Hades. Por lo que dice de los dos, quiere decir que el alma que no tiene cuerpo, pues, ¿no? Experimenta, vive, siente el sufrimiento, el dolor, la alegría, la satisfacción. Eso es lo que enseña la Biblia. No puedo decir que está el cuerpo ahí, porque el cuerpo está ¿dónde? Allí en la tierra, esperando la resurrección de los muertos. Pero las almas ya están en un lugar o están en el otro. Y son conscientes, plenamente conscientes de lo que le está sucediendo al uno y al otro. Algunos pensaban que aquí estaba hablando de una cosa futura, le dicen, no, estamos hablando del día de hoy. ¿Por qué? Primero, el rico dice que estaba ahí en el Hades sufriendo los tormentos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que dice ahí, pues habla de, estaba ahí seguramente en el infierno, ¿verdad? Quemándose ahí de alguna forma. Esto del infierno es algo que es más adelante, pero sí era un lugar de sufrimiento, ¿sí? Y Lázaro va al seno de Abraham. Abraham se le conoce universalmente como el padre de la nación judía, como el padre de la fe.
Entonces estamos hablando que él estaba en un lugar maravilloso y que pues seguramente estaba ahí, pues a Dios lo estaba bendiciendo y lo estaba llenando de cosas, y él estaba pues así, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Disfrutando, no le faltaba nada, ahí estaba gozoso. Y en cambio el otro lo ve y pues le da envidia, pero sí, pero pues dice, pues manda Lázaro, ¿no? Que moje su dedo y le ponga mis labios para que mitigue esta sed que tengo. Y le dijo, no puedo. ¿verdad? Y le dice, no puedo porque tú no puedes venir acá por tus hechos, porque tus hechos, tus obras, dicen que debes de estar ahí. No fuiste una persona buena y una persona piadosa. Por lo tanto, no puedes. No puedes, Lázaro, no puede ir contigo. Ni tú puedes venir tampoco acá, ni él, ni tú. Hay una cima entre los dos. ¿Sí? Ahí podemos ver como el Seol, el Hades, en un lado estaban los justos y en otro lado estaban los injustos, unos sufriendo y los otros disfrutando. Y entonces le dice, pues bueno, entonces por favor manda a Lázaro allá a donde están mis hermanos que están vivos, allá en mi casa, para que les avise, les advierta que se porten bien, porque si no, mire lo que van a sufrir. O sea, ya se había resignado, si podemos llamar así, que ya le dejó hablar, no puedes. Pues entonces, ayuda a mis hermanos a que se porten bien, para que no vengan aquí y sufran. Manda a Lázaro. Y le dijo, no, tampoco se puede hacer eso. Ellos tienen las escrituras, tienen la ley, que la estudien, que la escudriñen, porque ahí está lo que ellos deben de hacer para venir acá. Pero no se puede. Todo lo que estaba diciendo es que Jesús está hablando de una cosa en el presente, no en el fin. Dice, que vaya a la casa. Estaban vivos sus hermanos, la vida seguía en la tierra, la vida estaba ahí en su apogeo, todo el mundo a sus actividades. Y entonces le dice, pues, lo que quiere decir que si no aplicamos esto a nuestra vida el día de hoy, se aplica, hermanos, se aplica, porque si tú eres un creyente y llegas a morir en este momento, tú vas, vamos a decirlo así, vas al seno de Abraham, vas al lugar a donde el Señor simplemente te va a llenar de bendiciones, y tú con el alma vas a estar consciente plenamente de lo que te está pasando. No vas a una estación inerte, llegas ahí como algunos dicen los testigos, ¿a dónde vas cuando mueras? Te dicen, y tú dices, pues algunos dicen, pues no sé, y otros dicen, pues voy al cielo, y otros más sinceros dicen, pues voy, bueno, no más sinceros, sino más cínicos, dicen, voy al infierno. Pues no. No, ve la Biblia y te llevan a un versículo que dice, y durmieron. Vas a dormir, esperando que venga el fin de las cosas, y entonces vas a despertar. No, ciertamente la Biblia se dice que vamos a dormir, hablando del cristiano, ¿sí? Porque el cristiano simplemente no va a morir. Eso es una forma, una forma de hablar de los judíos. Cuando decir morir, bueno, se suena así como que ya no existe, ¿no? Pero dormir es así cuando tú pierdes la conciencia, ¿no? Cuando te duermes y
y te vienes bien dormido y te tratan de despertar, pero estás tan dormido que ni sientes cuando te están despertando. Estás en una forma inconsciente, pues no estás muerto, estás vivo. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea. Estamos ahí, y en su momento el Señor va a venir y nos va a despertar cuando venga la resurrección y nos va a dar y nos va a levantar. Y allí el Señor nos va a recibir y el Señor le va a dar a todos esos que se levantaron de la muerte, de la tumba, un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Ese que se quemó, ese que se lo comió el tiburón, eso Dios sabe dónde encontrar cada átomo de cada una de estas personas, porque para Dios no hay imposibles. Si te parece que esto es imposible, pues allá tú. Pero eso es lo que dice entonces la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si hablamos de la muerte el día de hoy, es esto, ¿no? Hoy lo que la gente festeja simplemente es conmemorar, de alguna forma, darles un reconocimiento a sus muertos, ¿no? Hasta los perros tienen, de veras, en serio, estaba yo leyendo ahí en el internet, hasta los perros tienen su día de darles un reconocimiento. La iglesia, ¿sí? Bueno, la iglesia ya saben cuál. Entonces, ese es el punto, ¿sí? En ninguna parte en la Biblia tú vas a encontrar simplemente que los muertos vienen ese día, según el dogma, vienen ese día a estar con sus parientes que están vivos, porque los parientes creen que ellos van a venir y por eso les ponen las ofrendas, ¿no? A veces para comer, a veces porque piensan que también vienen a comer, y va a ser pues, las ofrendas de fruta, porque esa es su creencia, ellos lo creen, ellos lo ven en su creencia, pero en ninguna parte de la Biblia esto simplemente lo dice, porque la Biblia dice que el muerto ya está donde debe de estar y que los muertos no pueden venir a la tierra. ¿Sí? Ellos están donde deben de estar. No hay dónde. ¿Sí? Solamente aparece por ahí una vez que menciona esto allí en primera de Samuel, no recuerdo el versículo, pero está hablando ahí que Saúl quería ver a Samuel el profeta, y él ya había muerto, y el profeta de Dios que estuvo ministrando ¿a quién te dije? ¿A quién? Bueno, y entonces lo buscó y pues no. Y entonces como no pudo, Dios le dijo que no se podía, entonces él contrató a una bruja. Y esta bruja hizo que no porque la bruja tuviera gran poder, ¿no? Pero bueno, Dios lo permitió. Una cosa es que Dios lo mande y otra cosa es que Dios permita cosas. Hay que aprender eso, ¿sí? Entonces, por decir el ejemplo, Dios, ¿por qué mandas a la gente al infierno? Eso es malo. Es que Dios no nos creó para mandarnos al infierno. Dios no manda a ninguna persona al infierno. Dios ciertamente creó el infierno, pero creó el infierno para aquel que desobedece, para aquel que voluntariamente rechaza a Dios, que voluntariamente ofende a Dios, que voluntariamente no quiere nada con Dios. Y Dios respeta nuestra decisión, respeta ese libre albedrío que Él mismo nos dio. Dios se autolimitó para darnos ese libre albedrío. Entonces el que va al infierno porque Él quiso ir al infierno, no porque el Señor lo mandó al infierno. Esa es mi convicción.
¿Cómo que Dios nos crea para estar con Él y después nos manda al infierno? No. Dios nos dice, aquí está tu lugar. Aquí está. Y nos manda a Jesús. Él manda a Jesús para todos. No estaba el ladrón en la cruz y ahí reconociendo que realmente era un pecador. Incluso en la cruz se burló de Jesús. Y Jesús, cuando Él vino y se humilló, bueno, se humilló desde la cruz delante de Jesús, Jesús lo perdonó. Le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro no se menciona. El otro también estaba, le tiraba duro a Jesús ahí de la cruz, burlándose de Jesús. Pero ¿qué se dice de ese ladrón? Nada. Y Jesús lo mandó al infierno. Nada. Bíblicamente, el hombre se condenó a sí mismo. Y se fue al infierno. ¿Pero por qué decimos que Dios jamás hace el mal a nadie? Jamás. Pero desgraciadamente tú y yo estamos infectados. Hoy tú y yo somos personas pecadoras. Y si no ponemos atención, el diablo nos engaña, no nos obliga. Recuerda una cosa, en el cristiano el diablo no tiene ningún poder. No tiene ningún poder sobre tu vida. Él no te puede obligar a hacer lo que Él quiere, lo que a Él se le antoja. Es imposible, Dios no se lo permite. Él está derrotado totalmente. Jesús lo venció en la cruz. Y cuando se levantó de entre los muertos para mostrar que Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Sí? Entonces el diablo no puede hacer esto porque es un ser creado como tú y como yo. Pero Dios le da permiso de tentarte. Permiso al diablo. No de obligarte. Entonces pues debemos estar atentos. ¿No? Cuando tú sientes que esto no es de Dios, dices, no. Esto no es de Dios, no. Señor, ayúdame. Y si pensé en algo, perdóname en el nombre de Jesucristo. Y por favor, guíame a través de tu palabra. Dios está ahí, esperando que lo busques. Él dice, al que me busca, que me encuentra. Entonces ven como lo bondadoso que es el Señor, que a pesar de nuestras fallas, Él sigue siendo bueno con nosotros. Bueno, entonces ya vemos la muerte del creyente, entonces vamos a la presencia del Señor, y de inconverso no va. Ya vimos lo que pasó al rico, ya vimos lo que le pasó a Lázaro. Y la última muerte que aparece en la Biblia dice la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda habla que la Biblia, que al final del milenio, entonces va a haber un juicio. Y ahí se van a levantar. Dios va a levantar a todos los muertos incrédulos, a todos aquellos que se condenaron por rechazar a Jesucristo, a todos aquellos que se engañaron a sí mismos pensando que eran cristianos, como dice la Biblia. Menciona ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Wow! Bueno, todos se van a levantar y van a ser justos. O sea, el mar, los que se tragó el mar, se van a levantar. Donde estén, donde lo que haya pasado, lo que haya sucedido, los que se incineraron, entonces también Dios los va a levantar, les va a dar un cuerpo. Se van a levantar. Y entonces se les va a buscar en el libro de la vida. Y no los van a encontrar. Y al que no se le encuentre, entonces experimentará la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Entonces aquí hablamos del infierno. Entonces Dios ha creado el infierno. Y en el infierno va a estar el diablo, la bestia, y se me fue el otro. Bueno, son tres, ¿no? Y cuando venga ya al final, es el final del milenio, porque después de esto ya viene la eternidad,
en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde vamos a vivir una eternidad con el Señor. Pero bueno, entonces ahí está el infierno, y todos cuando venga este juicio, van a ser lanzados ahí. ¿Quién? Satanás. Ahorita Satanás está en las profundidades, en la oscuridad, haciendo de las suyas, pero hasta ese tiempo van a ser lanzados ¿a dónde? Al infierno. Él, la bestia y el falso profeta. ¿Está bien? Y todos aquellos que se levantaron no se encontraron en el libro de la vida, y por lo tanto Dios los lanzará, o más bien, ya estamos diciendo que ya van a ir porque ya están condenados, ya están condenados, nomás los va a levantar para que no digan que no hubo juicio. Ahí está el juicio, y no se encontró, y entonces serán lanzados al infierno junto con el Satanás, y eso será por la eternidad. Eternidad no tiene fin, y es un lugar de sufrimiento, de dolor, de la ausencia total y completamente del Señor. Jamás el Señor se aparecerá por ahí. Vivirán simplemente. Cosa terrible, ¿no? Suena como película, ¿no? Pero así va a ser, así va a ser. La gente se ríe, se burla, está bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo? Cuando fue fiel, dice, y estando en la condición de hombre, fue fiel hasta la muerte. Y muerte de cruz, hablando de Jesús, de su ministerio aquí en la tierra. Y murió esa muerte de cruz. Pero Dios le exaltó, lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí los que fueron al infierno, ahí desde ahí esos que rechazaron, que insultaron, que negaron, que se arrastraron a gente que fueron terribles, esos que, bueno, lo que tú quieras hacia Jesucristo, van a tener que confesar desde ahí que Jesucristo es el Señor. No que no, pero ya están condenados, ya están debajo de la tierra, ya están sufriendo. Pero todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. No, yo jamás. Bueno, la Biblia dice que esto va a suceder. Es nada más para que te acuerdes. Y para si no te quema el fuego, pues que te queme tu engaño, ¿verdad? Pensando que no iba a pasar nada de esto. Y entonces esa es la segunda muerte, hermanos, ¿sí? Pero ese es para allá, el que ya está perdido. Y la primera resurrección era nada más la de los creyentes, nada más la de los creyentes. Los incrédulos no se van a levantar hasta después del milenio. Y los creyentes se van a levantar antes de que entren al cielo, que Jesús los lleve a su presencia, se van a levantar. Y Dios les va a dar un cuerpo incorruptible. Entonces, y bueno, se preguntan, y bueno, y si Jesús viniera en este momento, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues dice que primero va a levantar a quienes, a los que murieron, y después, ya que levantó a todos, entonces los creyentes que quedan vivos van a ser arrebatados, ¿sí? Vamos, los que quedemos vivos, vamos, ¿no? Allá, a la presencia del Señor, ¿sí? O más bien, a ver, estoy cambiando. Primero los que vamos a resucitar, ¿sí? Vamos y vamos a llevados todos, el que murió ayer, el que murió antier, todos nos vamos a levantar. Y después, ¿sí? Viene una segunda parte, en donde el Señor va a venir la gran tribulación. Uno es la tribulación y la otra es la gran tribulación. La primera son 3 años y medio donde el falso profeta va a estar aquí engañando y va a engañar a los judíos y va a traer paz y va a hacer milagros y toda la gente va a creer,
pero es el falso profeta, es el diablo engañando. Y ya cuando haya engañado a todos y todos crean que este es el hombre que nos va a dar el futuro o algo del estilo, ¡papa! Se les voltea y entonces invade el templo y hace cosas terribles en el templo. Y entonces se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban. Y ese es el diablo, ¿verdad? Y entonces viene la segunda parte, los 3 años y medio, en donde va a venir el diablo con todo su furor y va a perseguir principalmente a todo lo que es cristiano y a todo lo que es judío y a todo el que tenga la marca del 666. Entonces, y va a ser terrible, se le llama la gran tribulación, porque la gente va a querer morir, pero no va a poder morir. Va a ser horrible. Pero la iglesia ya no está, acuérdate que la iglesia ya no está, la iglesia ya fue arrebatada, ya está, con la presencia del Señor. O sea que nosotros, si eso pasara, no vamos a vivir esa gran tribulación. Pero en la gran tribulación va a haber gente que se va a convertir y ellos sí van a vivir de alguna forma esta situación. Un día hablaremos sobre la segunda venida de Jesucristo. Bien, amados hermanos, pues damos gracias a Dios porque estamos más vivos que nunca. Y acuérdate que la muerte para nosotros ya no tiene poder. ¿Qué decía Pablo acerca de la muerte? Bueno, ahorita les leo esto porque vamos a terminar con esto. Entonces, vamos a... Bueno, ya se me fue el... Aquí está un aviso que yo no sabía y nos avisa el doctor que su mami pasó a la presencia del Señor esta semana